Y en esta mañana vamos a ver algo de doctrina. Por ahí uno dice doctrina, pero sí. Una de las doctrinas fundamentales que tenemos es la iglesia, la doctrina de la iglesia. Yo le decía ayer a los chicos, eclesiología, decían. Y me miraban, ¿qué es eso? Es la doctrina de la iglesia, es una doctrina. Y es muy importante para todos nosotros saber de qué se trata, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, cada uno, cada miembro, cada hermano que está acá forma parte de la iglesia, ¿no? Formamos parte de ella. Y vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, o sea, por medio del Señor Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí como ustedes ven miembros de la familia de Dios, eso también está hablando acerca de la iglesia, la eclesía, la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como ustedes acaban de leer, la iglesia, la familia de Dios, la familia que Dios ha formado, somos cada uno de nosotros. En realidad no es, siempre lo decimos, ¿no? Y creo que la mayoría de los hermanos ya lo entienden, lo saben, que no es el edificio, la iglesia no es los ladrillos o el espacio físico, esto no es. Esto es el templo, esto es, digamos, el lugar donde venimos a congregarnos, a estar juntos. Esto es lo que nos resguarda, digamos. En realidad, cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, somos parte de ella. Cada cual, cada hermano es una piedra viva que forma toda la estructura de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, el cual Dios creó para glorificar a su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo mora en ella, guiándola y equipándola. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, viene a vivir, ¿no es cierto? La iglesia es el testimonio de Dios hacia los hombres, encargada de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esta es la función también de la iglesia. La iglesia ejerce una función, que es poder proclamar la palabra de Dios, es poder hablar acerca de Jesús, es poder hablar que hay perdón de pecados, que hay vida, hay salvación. Y esto es lo que hace la iglesia. Dios se lo encargó a la iglesia. Fíjense que los ángeles no lo pueden hacer. Lo anhelan con ansia, pero ellos no lo pueden hacer. Solamente tiene el privilegio la iglesia, cada uno de nosotros. A la iglesia se le encomendó la predicación del Evangelio, una gran tarea y una gran responsabilidad. Ahora, hermanos, la iglesia sufre ataques. La iglesia, así como la ven, cada uno de nosotros en su conjunto sufre ataques de nuestro adversario, de nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Él es el que ataca a la iglesia, ataca a cada uno de nosotros, nuestro adversario. Si nosotros lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, desde los primeros tiempos,
La iglesia ha sufrido innumerables ataques. Si ustedes se ponen a pensar, la iglesia primitiva sufrió persecución, sufría ataques, era perseguida, los mataban, les cortaban la cabeza. A la iglesia siempre fue perseguida. Y cada vez que fue perseguida y cada vez que fue atacada, había un quiebre dentro de la vida de la iglesia, un quiebre en el sentido de que comenzaba a crecer. Más era perseguida, más crecía. Luego, si ustedes ven la historia de la iglesia, entra, por ejemplo, la iglesia romana, o sea, la iglesia católica, entra en un ostracismo religioso. O sea, durante muchos años la iglesia se encierra, no se da a conocer doctrinalmente de manera correcta, y gracias a eso aparece la protesta, ¿no es cierto? Aparece Lutero, aparece la protesta. Surge la Reforma. Cada vez que fue atacada ocurría algo dentro de la iglesia. En la actualidad ya no es más un ataque frontal como en ese tiempo. No es un ataque frontal y directo, sino la estrategia que tiene nuestro adversario, Satanás, en este momento, es la de contaminar, disuadir, confundir a la iglesia. Ya no la ataca directamente, ahora la contamina. Satanás sigue utilizando las mismas estrategias, la misma mentira, las mismas mentiras. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás estaba junto a Adán y Eva en el huerto del Edén? Si ustedes van al libro de Génesis capítulo 3, van a ver que el diálogo que tiene la serpiente, que tiene Satanás con el hombre, con Eva, dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le estaba queriendo, fíjense, la mentira que Satanás es el padre de mentira, dice: no van a morir, no va a pasar nada. Dios les está escondiendo algo detrás de ese árbol. No quieren que ustedes lo coman porque Dios está escondiendo algo de los cuales ustedes se están perdiendo. Y el hombre cae en esta trampa, cae en pecado y es separado de la gloria de Dios. Si ustedes hemos leído, como hemos leído ahí en el libro de Efesios, nuestra fe o la fe de la iglesia está asentada sobre bases firmes y sólidas. Y hemos leído que la iglesia es edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. La iglesia está ahí. Esos son sus fundamentos. Ahí crece. Ahí comienza a edificarse. Sobre los apóstoles y sobre los profetas. Ahora también, hermanos, en el libro de Hebreos, si ustedes tienen su Biblia y pueden buscarlo, en el libro de Hebreos capítulo 13, dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que está queriendo decir acá, acerca de los pastores, le está diciendo, creo que es Pablo el que le habla a los hebreos, ¿no? Dice: Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Es el mismo que le enseñó a los primeros apóstoles, fue el primero que le enseñó a la iglesia, fue el que después le enseña a los pastores
y fue y será el que nos seguirá enseñando a nosotros, nos seguirá mostrando el camino. Dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hoy en día, hermanos, parece increíble, pero dentro del seno de cualquier iglesia se ve afectada la doctrina. Y usted va a decir, ¿cómo puede ser esto? Sí. Hoy no se edifica sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Yo no sé si comprenderán el término, pero hoy en día se edifican sobre corrientes teológicas. Se edifican sobre calvinistas y arminianos. No se edifica sobre doctrinas de los apóstoles. Hoy nos basamos por enseñanzas de hombres que tienen una corriente doctrinal, pero no basamos la enseñanza fiel y verdadera que la palabra de Dios nos enseña. Y pareciera que es la misma lucha que vemos en el libro de Corintios. ¿Se acuerdan que algunos eran de Pablo y otros eran de Apolo y otros eran de Pedro? Hoy en día hay algunos que son calvinistas y otros que son arminianos. Hay algunos que creen en cosas que no están en la palabra de Dios. Hay algunos que creen en cosas que no, como por ejemplo, ¿no? Desde que se pierde la salvación hasta doctrinas de elección y cosas así que solamente perturban la iglesia. O cosas que están mal interpretadas, o que no las comprendemos todavía. Y quiera o no, hermanos, eso termina afectando de alguna forma la vida y la salud de las iglesias. Doctrina, enseñanzas diversas. Y lamentablemente hemos dejado de lado la gracia. La gracia, el amor, la misericordia, el perdón, la salvación. Y quizás estamos preocupados por otras cuestiones que no tienen que ver mucho con la actividad de la iglesia, en vez de estar preocupados por las personas que necesitan a Cristo, en vez de estar preocupados por salir a predicar, por enseñar la correcta doctrina, la verdadera enseñanza. Las iglesias sufren este tipo de ataques. Ya después les voy a mostrar cómo lo hacen. Ahora también, queridos hermanos, la iglesia local tiene que seguir un modelo bíblico para que sea una iglesia. Si no sigue un modelo bíblico, no es nada. No es nada. La iglesia local no es meramente un grupo de cristianos. Para que un grupo de cristianos sea verdaderamente una iglesia, debe estar organizado de acuerdo al modelo de la palabra de Dios. Si no está organizada de esa forma, no tenemos nada. Si en Centenario, acá en esta iglesia, no hacemos lo que Dios nos pide, o lo que Él nos pide, y estamos hablando de lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios nos está pidiendo es lo que está escrito en la palabra de Dios, son sus mandamientos, sus ordenanzas. Si, queridos hermanos, nosotros no hacemos eso, no somos nada. No somos nada. Y lo que Dios nos pide, el mandato principal de la iglesia, está en Mateo 28, lo sabemos de memoria. Ir por todo el mundo, ¿cómo sigue el texto? Haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, si nosotros nos juntamos acá, en esta mañana, venimos, pero no estamos haciendo la función que debe hacer la iglesia, no tenemos ninguna diferencia con un club de barrio, con una vecinal. No tenemos ninguna diferencia. Es casi lo mismo. Si no hacemos lo que la palabra de Dios nos pide, si no obedecemos lo que dice su palabra, queridos hermanos, es casi igual que afuera le pongamos un cartel que diga vecinal, Dios es amor. Es casi lo mismo. Una iglesia no se define solamente porque se congrega un grupo de personas que profesan ser cristianos. Una iglesia no solo se define como tal por las personas que la conforman, sino que la definen por lo que hacen. Por lo que hacen. Fíjense ustedes, observen a los apóstoles. Nosotros edificamos sobre ellos. Nosotros edificamos sobre su enseñanza. Y no solamente porque sean apóstoles o por el título que el Señor Jesús les dio, sino por lo que hicieron, por la obra que cumplieron, por la tarea que se le encomendó. Y esa tarea que hicieron los apóstoles trasciende hasta estos días, hermanos. Los apóstoles son los apóstoles, no solamente porque fueron nombrados por el Señor Jesús, sino por lo que hicieron, por sus obras, por su dedicación, por su esfuerzo. Queridos hermanos, una iglesia es por lo que hace, por cómo viven sus miembros, si reflejan a Cristo, si le obedecen a Él. Si esto, hermanos, no se cumple, no tenemos nada. No somos nada. La iglesia no es un grupo de personas religiosas que se congregan todos los domingos y nada más. Si nosotros pensamos así, es una iglesia muerta, es una iglesia de inconversos. La iglesia fiel y verdadera es la que obedece a Dios, la que predica, la que enseña, la que bautiza. La iglesia es la que refleja a Cristo con un compromiso genuino de fe. La iglesia es la que se une y se esfuerza por marcar una clara diferencia hacia el mundo. La iglesia, queridos hermanos, es la que ora, la que clama. Pero, queridos hermanos, el día jueves no me alcanzan los dedos de una mano para contar cuáles son los que vienen a orar. Y eso, hermanos, no nos identifica como iglesia. Nos identifica como cualquier otra cosa, pero menos como una iglesia, porque las iglesias oran. Los creyentes oran. Los creyentes se comprometen con Dios. La iglesia es la que está dispuesta a darlo todo por su Salvador. Esto es la iglesia. Y creo que nosotros tenemos una gran confusión. Y creo que Satanás nos ha confundido en algunos aspectos. Y no estamos entendiendo muy bien lo que realmente somos. Por eso necesitamos doctrina. Por eso nosotros le esquivamos a la doctrina, no la queremos escuchar o no nos interesa porque la vemos tediosa, aburrida, pero esta es doctrina fundamental, que es la iglesia. Y queridos hermanos, si no tenemos claro esto, no tenemos claro nada. Esto es el ABC del cristiano, de saber si es una iglesia o no. Es un punto de partida.
Si nosotros que estamos acá no estamos obedeciendo lo que dice su palabra, hermanos, no tenemos nada. No tenemos nada. Muchos de nosotros no entendemos esta parte, hermano. No la entendemos. También leímos en el libro de Efesios que dice que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado va creciendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De la única forma que el edificio crece, que la iglesia crece, son muchos, ¿no?, los puntos que debiéramos ver. Pero en este caso lo que el libro de Efesios nos enseña es que debe estar bien coordinado. Tiene que estar bien compacto, compaginado. ¿Saben lo que me hace acordar esto? Yo les veo un ejemplo, ustedes se van a acordar. Bueno, si no ha sido por nuestros hijos, creo que ha sido por nietos. ¿Se acuerdan que ellos veían la serie esta de los Power Rangers? ¿Se acuerdan? Que cada personaje era un animal, algo, que cada uno de manera individual, pero después se unían entre sí, y formaban un robot gigante que atacaba todo y vencía a todo el mundo. Esto es más o menos la misma idea. Que cada uno de nosotros, de manera individual, se une con el otro, se va uniendo con el otro hermano, se compagina, se edifica para formar un muro inquebrantable, una fuerza arrolladora. Esta es la misma idea de la iglesia. Pero el edificio tiene que estar bien compaginado, tiene que estar bien organizado. Si no, no se puede, hermanos. Yo le voy a hablar ahora acerca de otro ataque que sufre la iglesia y ustedes lo van a ver muy de cerca, muy de cerca. Y uno de los ataques es la tecnología que tenemos. Si bien la tecnología es bárbara, es buenísima, vemos el adelanto del hombre, que ha sido extraordinario, nos ha ayudado y beneficiado en muchísimos aspectos, Y la tecnología nos ha llevado a un mundo diferente y que evoluciona constantemente. Queridos hermanos, hoy en día la iglesia, para decirlo de alguna forma, hoy en día cabe en un teléfono. La iglesia cabe en un teléfono. Increíble. Las redes sociales están abarrotadas de personas que hablan de Dios. Y la lista, queridos hermanos, es interminable. Usted prende el teléfono, si no es por un mensaje de WhatsApp, o a veces un estado de WhatsApp, que ponen a algún pastor, o alguna pastora, o algún motivador, ustedes van a Facebook y van a tener un montón de personas que hablan de Dios, que hablan de esto, que hablan de lo otro. Para los más jóvenes, el Instagram, o el YouTube. Usted va a YouTube y encuentra un montón de predicadores, de mensajes. Hay música, un montón de música que la verdad que sí, que es fantástico. A mí me encanta escuchar música, encontramos ahí en YouTube. La verdad que es bárbaro. Y encontramos también toda clase de predicadores y enseñadores. Hay predicadores muy buenos que realmente vale la pena escuchar y otros que mejor
ni escuchar, porque realmente da dolor de oído escucharlo, que uno dice, ¿cómo puede ser que pueda enseñar esto? ¿Cómo puede ser que pueda estar predicando de esta forma? Y uno dice, no lo puede creer. Tiene su lado bueno, hermanos. Tiene su lado bueno. Tiene su lado bueno. Hay mensajes de hermanos que lo podemos ver por el teléfono, que quizás son hermanos que no tenemos la posibilidad de verlos en persona o por una cuestión de distancia. Hay hermanos, qué sé yo, como Pérez Mil, los españoles, que están en otro país, o hermanos que están en otra provincia, que realmente no, como no los podemos ver, los escuchamos, los vemos por YouTube. Los temas son diversos, algunos con mucha profundidad bíblica y otros con poquísima. Hay mensajes que son prácticos, concretos, muy edificantes, y está bárbaro, está bárbaro. Ahora, ¿cuál es lo malo? ¿Cuál es lo malo? Y creo que en esto, queridos hermanos, todos tenemos que prestar atención porque todos tienen teléfono. Creo. Todos estamos conectados de alguna forma. La iglesia no solo está en mi teléfono, sino que también está en mi casa. Yo llevo la iglesia a mi casa. Y esto se lo digo, hermanos, porque lo he visto, lo he charlado con hermanos, y que por ahí yo no sé cómo hacer, sinceramente, para que comprendan. Porque se terminan desprendiendo de todo contacto y compromiso con la asamblea de los hermanos. Y queridos hermanos, cuando esto ocurre, la iglesia se comienza a descoyuntar, se comienza a desarmar, comienza a perder la unidad. Se dislocan los huesos, se atrofian los músculos y la parálisis es total, inclusive fatal. ¿Por qué? Porque no necesitan venir a la iglesia. La iglesia la llevan a su casa, dentro del teléfono. Dentro del teléfono. Yo soy el que elige a quién escuchar y qué escuchar. Tenemos esa libertad. La libertad y la guía del Espíritu Santo, queridos hermanos, desaparece. Desaparece. Desaparece inclusive el pastoreo, porque soy yo el que define el alimento espiritual para mi vida y no lo dejo a criterio del pastor local que sabe y conoce la necesidad de cada uno de los hermanos. No. Sacan de lado cualquier tipo de autoridad que venga de parte de Dios, una autoridad bíblica. La sacamos de en medio, no nos interesa, no hay más pastor, no hay más anciano, no hay quien me diga lo que tengo que hacer ni lo que tengo que escuchar. Elijo yo la comida, elijo yo lo que quiero escuchar. Yo soy el que elijo el pastor o la pastora o el motivador que quiero escuchar o que quiero seguir. Quizás en la iglesia, hermanos, no me gusta mucho lo que escucho o no me interesa lo que escucho. Entonces voy a YouTube, acorto camino y busco lo que a mí me interesa o lo que yo quiero escuchar. Y esto, hermanos, es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso.
A tal punto, hermano, esa persona que usted elige escuchar, que usted elige seguir, el pastor que sea, no sabe quién es usted, ni lo registra, no sabe ni a dónde usted vive, ni cómo es su familia, no sabe de qué trabaja, no sabe cuáles son sus problemas, no sabe cuáles son sus necesidades. Usted y yo pasamos a ser solamente un algoritmo, una estadística más. Nada más. Nada más. Ese pastor o pastora o motivador que usted sigue o que le gusta escuchar, no va a estar al lado suyo cuando las papas quemen. No va a estar. Porque usted, querido hermano, usted pasa a ser un simple y triste número estadístico. Nada más. Nada más. Terminamos transformándonos en una simple y minúscula estadística. Todo esto sucede cuando reemplazamos la iglesia por la comodidad de mi casa. Nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de las tareas que tenemos que hacer, nos olvidamos que tenemos dones y capacidades, nos olvidamos de las ordenanzas que Dios tiene para con la iglesia, para con cada uno de nosotros. Y en cierta forma, queridos hermanos, terminamos haciendo vana la cruz de Cristo. Queridos hermanos, yo creo firmemente que estamos en los últimos tiempos. Y yo sé que la apostasía va a surgir. Y esa es una señal de que Cristo viene pronto. Nosotros podemos tener 1.000.000 de señales. Millones de señales. Algunos me dirán el virus, otros dirán esto, una catástrofe, una guerra, todo eso. Miles de señales. Pero hay una señal, hermano, que es para la iglesia, que es la apostasía. Cuando esa señal aparezca, hermano, prepare su vida. Prepare su vida. Y prepárela en serio. Muchos apostatarán de su fe. El amor de muchos se enfriará. Esto es lo que va a pasar. Seguimos creyendo en la misma mentira. Satanás nos dice, no moriréis, seréis como dioses. Y seguimos creyendo en la misma mentira. Dios es un Dios de orden, no de confusión ni de desorden. Si abusamos de las redes sociales, caeremos en un desorden. Si dejamos de congregarnos, caemos en desorden. Es alarmante, es preocupante que la virtualidad esté reemplazando la iglesia o la función de la iglesia. Eso es alarmante. ¿Y todo por qué? Porque hay doctrinas básicas, como la doctrina de la iglesia, que no las conocemos o no nos interesa saber. Nos aferramos a una promesa, hermanos, y con esto termino. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? El día que tuvo una revelación. Que Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Cuando le dijo que era el Hijo de Dios, que era el Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
aunque todas estas cosas puedan ocurrir, las puertas del Hades, las puertas del infierno, ni el mismo Satanás podrán prevalecer contra la iglesia. No podrán. Querido hermano, yo quiero animarlo a que abra los ojos, que no se deje engañar por doctrinas diversas, no se deje engañar por corrientes teológicas que no están fundadas en las doctrinas de los apóstoles. No se deje engañar, no se deje engañar. No abuse de las redes sociales y de la virtualidad, porque eso lo va a separar más y más y más de las personas. Lo va a hacer insensible a la necesidad de las personas. Es triste, hermano, pero veo y he estado con varios hermanos que han perdido total sensibilidad hacia las personas. Total sensibilidad. Les da lo mismo estar o no estar. ¿Y todo por qué? Porque llegan a su casa, prenden la computadora o prenden el teléfono y ya tienen el mensaje listo. Ya tienen el predicador al que siguen. Y a ese siguen y no les interesa todo lo demás, no les importa. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un vínculo como cristianos, como hermanos, tenemos el vínculo del amor, es el vínculo perfecto. Cuando tenemos el vínculo que es venir acá a la iglesia a participar de los símbolos, a hacer memoria de Él. Todo eso, hermanos, se pone en peligro cuando nosotros descuidamos la iglesia. Quiero animarlo a que podamos fortalecer los vínculos entre los hermanos junto con la iglesia. ¿Vamos a orar?